pongo a grabar Sí. y voy al pizarrón. ¿Está? Primero un poco, una pequeña orden histórico. ¿Por qué se han utilizado diferentes números a lo largo de la historia? No sé si ustedes conocen por qué aparecieron los números. ¿Qué les parece? ¿Por qué se habrán creado los números? Y porque son necesarios. Ahí va. Pero no. ¿En qué se habrán empezado a usar al principio del ser humano? O sea, ¿para qué lo Yo usaban creo, los números? y por las fechas, y no Vos sabría, podés no decir que al sabría principio decirte porque nunca lo estudié, nunca, lo o sea, estudiaste y lo puse a pensar. Pero vos pensás claro, que el hombre antiguo registraba fechas, por ejemplo, decís vos. y capaz que no todas las fechas, pero de ciertos acontecimientos, algo salió. Claro, pero Quizás sí. depende de la época que uno se remonte. Imaginate el Sí, hombre antiguo que, por ejemplo, tenía una cierta cantidad de animales, ¿viste? sí, Ellos a veces que querían contarlos, por ejemplo, para saber cuántos tenían. Como no bien, tenían los números todavía, porque los números no existen en la naturaleza. Uno no va y encuentra un número. Los números se inventaron. ¿Qué hacían ellos? Por ejemplo, usaban piedritas y cada vez que pasaba un animal al corral ponía una piedrita. Entonces, después que juntaban todas las piedritas, ¿qué hacían después? Cuando los animales los sacaban, iban agarrando de a una piedrita y tenía que coincidir la cantidad de piedritas con la cantidad de animales. bien. Y ahí viene la palabra cálculo, el uso ese de las piedritas. O sea, uno de los primeros usos de los números fueron para contar. Y eso fueron las primeras cosas que el hombre quiso. Contar para saber las cosas que tenía. Porque ¿qué pasa? Hay un orden histórico, cómo fueron apareciendo los números. Y otra cosa es el orden con que a veces uno los enseña. Porque ahora, como ya los conocemos a todos los números, es distinta la historia. Pero en la época que aparecieron por necesidad. Lo primero que se empezó es contar. Y ahí surge el primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales. Yo voy a poner acá el nombre. No es necesario que lo copien ahora porque después queda la grabación, lo pueden mirar, ¿está? Números naturales. Los números naturales se van a anotar con este símbolo. Una N y le hacemos dos patitas porque es un conjunto. Y la idea de las dos patitas para que represente un conjunto. ¿Qué números son los naturales? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y no tienen fin. O sea que los números naturales comienzan en el 0. Nosotros vamos a considerar al 0 como el primer natural. Pero después no hay un último natural, sino hay uno más grande. O sea, si vos pensás cuál es el natural más grande, lo que uno puede hacer es, le suma a uno y encuentra otro más grande. ¿Está? O sea que esos Bien. son los naturales. ¿Bien? Que aparecieron para contar. Si uno los va a representar, se utiliza un formato que es la recta numérica. Uno hace una recta, marca el 0, y a partir de ahí, de a una unidad, voy ubicando a los otros naturales. Una unidad, 2 unidades. Y es importante que esta medida se igual que, o sea que si lo fuéramos a hacer bien, tendríamos que ir haciéndolo con la misma medida. Cero, 1, 2, 3, 4, 5. Y para acá siguen. Para acá no hay ninguno. Entre el 0 y el 1 no hay ningún natural, entre el 1 y el 2 tampoco. O sea que siempre están a una unidad de distancia. ¿Tá? Esos son los Bien. naturales. Los que conocen desde la escuela, que se usan para contar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después de los naturales, en el tiempo, el hombre precisó otros tipos de números.
¿Y eso cuándo pasó? Cuando ellos empezaron a medir, por ejemplo, cuando empezaron a dividirse los terrenos, ¿sí? Empezaron a medir. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Querían medir, por ejemplo, el largo o el ancho que tenía, por ejemplo, un terreno. Entonces ellos Bien. usaban para medir, por ejemplo, usaban o una caña o una piola con 2 nudos. ¿Y qué pasó? Cuando ponen la caña o la piola, imagínate vos tenés para medir una caña. Yo quiero medir el pizarrón. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, pero después veo que acá me queda un pedacito. No entran 5 marcadores, entran 4 marcadores y una pequeña parte. ¿Se entiende? Bien. No alcanzan los números naturales para ver cuánto mide esto. Suponete que esto fuera una unidad, no hay 5 unidades ni 4, hay 4 y algo. Entonces ahí surgieron los números decimales, las fracciones, porque tenía que entrar una parte y o sea, 4 partes enteras y un poco. Ahí surgen los números racionales, que serían las fracciones. Eso en el momento histórico. Pero yo les voy a mostrar otros números que voy a poner acá, porque la idea que vamos a ir haciendo es completando la recta. En la última tarea, no sé si vos la pudiste mirar, No, todavía no. van a aparecer unos números que se llaman números enteros. Bien. 2. Números enteros. Los números enteros se anotan con la letra Z. Es una Z con 2 patitas. Sí, la idea de que la letra Z es porque enteros en otro idioma empieza con Z, por eso se usó la Z. ¿Quiénes son los números enteros? Son, por un lado, los naturales y por otro lado, los negativos. Nosotros habíamos hablado algo en clase de los negativos, ¿te acordás? Cuando hablábamos de, por ejemplo, las temperaturas bajo cero. Sí, después del cero. O el ascensor, ¿te acordás cuando iba para un subsuelo? Sí. Creo que vos lo habías dicho. Los números enteros entonces van a ser los naturales junto con los números que se conocen con el nombre de números negativos. O sea que yo te lo voy a poner acá porque ¿qué pasa? Los números enteros no tienen uno que sea el primero. Entonces yo pongo así, punto suspensivo, y te pongo, por ejemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, y después arrancan los naturales. 1, 2, y punto suspensivo. Bien. O sea que no tiene ni principio ni final. Si yo te lo dibujo en una recta ahora, pondrían, ubicamos al 0, del lado derecho van los positivos, los naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, y no tiene final. Y del otro lado están los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Para acá van numerados así. Menos 1, menos 2, menos 3. Y acá surge una de las cosas que a veces complica. Porque ¿qué pasa? El 3, por ejemplo, es más grande que el 1. Y creo que no hay duda de eso. Sí, obvio. ¿Verdad? ¿Cómo lo sé? Porque el 3, si yo lo miro acá, está más a la derecha que el 1. Por eso el 3 es más grande que el 1. Los negativos es al revés. El menos 3 es más chico que el menos 1. Porque está más a la izquierda. Cuanto más negativo, cuanto más a la izquierda estés, más chico sos. Imagínatelo con, creo que lo habíamos hablado, con deber. Si vos debes 3 pesos, debes más que si debes menos 1. ¿Sí? Debes más, porque estás más lejos. Cuanto más cerca estés del 0, menos vas a deber. O sea que más grande te vas a transformar.
Después, a partir del 0, empezás a aumentar cuando te vas para acá. O sea que para acá los números aumentan. Hacia acá. Claro, Hacia acá para el lado aumentan. derecho. Para la derecha. Y para allá disminuyen. ¿Sí? Porque después hay algunos ejercicios que uno va a preguntar, ¿quién es más grande? Entonces, cuanto más a la izquierda estás, más chico sos. Y cuanto más a la derecha, más grande. Yo te voy a poner algunos ejemplos acá. Por ejemplo, menos 10 es más chico que, por ejemplo, menos 5. Se pone así más chico. Con este símbolo. Sí, Este símbolo significa menor. Porque la puntita siempre apunta al menor. Este es menor que este. bien. Si vos comparás un negativo con un positivo, siempre el positivo es más grande que el negativo. ¿Sí? Porque está del lado derecho del 0. Ese es fácil. Positivo con Sí, negativo le gana el positivo. Por ejemplo, si comparás un negativo con el 0 siempre es más grande que los negativos. bien. Ahora, si comparás negativo con negativo, es más chico cuanto más lejos esté del 0. Cuanto más lejos estás del 0, más chico sos. Bien. Sí, al Entonces sí, principio va a pasar que te vas a confundir. sí, Eso te va a tal cual. pasar. Al principio te vas a equivocar. Después con el tiempo uno se va acostumbrando. ¿Tá? Bien, hasta acá tenemos estos dos conjuntos. Vamos ahora a los otros. Voy a borrar acá. Bien, Te decía que en el tiempo estos números no fueron los que surgieron por segunda vez. O sea, no es que el orden fue naturales y entero, porque los números negativos no los precisaba el hombre. Porque para medir un terreno en el tiempo antiguo no tenía sentido hablar de algo negativo. La parte de los números negativos empezó a surgir cuando empezó lo que sería la época moderna, con todo lo que serían los bancos, cuando empezaron a ver tipo las deudas, cuando toda esta, en la época más bien. moderna, ahí aparecieron los números negativos. ¿Tá? Pero en el tiempo histórico, primero vinieron las fracciones, que es la que te voy a escribir ahora. El tercer conjunto se llaman los números racionales. El símbolo que se usa es la letra Q. Y con una rayita. Los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una fracción. ¿Y qué pasa? Los números enteros yo los puedo escribir como una fracción porque les pongo un 1 debajo. O sea, por ejemplo, voy a ponerte algún ejemplo. El 1 yo lo puedo escribir como una fracción. Lo puedo escribir así. 1 sobre 1. Porque 1 sobre 1 es 1. Sí. El 2 también lo puedo escribir como una fracción. Escribo Es la clase. 2 sobre 1. Porque 2 sobre 1 es 2. Sí. Pero hay números que los tengo que escribir como fracción porque si no me dan decimales. Por ejemplo, Bien. un medio. Esa es una fracción. Un tercio. También puedo escribir fracciones que sean negativas. Menos un medio, menos un tercio. Y así podemos seguir escribiendo todas las fracciones que quiera. Las fracciones son infinitas. ¿Sí? Tenemos también, lo podemos escribir en formato decimal también. Por ejemplo, si yo quería escribir un medio, podría escribir 0,5. Acá lo estoy escribiendo en formato decimal. Y acá lo estoy escribiendo como un número racional. ¿Sí? Esto sería decimal y esto sería la fracción. Entonces, yo ahora voy a hacer la recta y voy a ubicar a esos. ¿Está? Lo veníamos haciendo. Tenemos el 0, que también es un número racional. El 0 yo lo puedo escribir como 0 sobre 1.
sea que el 0 es racional. Todos los números naturales son racionales. O sea que todos estos sirven. Todos los negativos también son racionales. Pero además de estos, yo puedo agregar entre medio las fracciones. Por ejemplo, entre medio del 0 y el 1, tengo el 0,5. Sí, Y ese es un medio. Estaría acá. claro. Ahí no, entre el 0 y el 1, dijimos. Acá. Ahí está el 1 medio. Después, entre el 0 y el 1 medio, ¿vos cuál podrías poner ahí? ¿Alguna fracción que sea más grande que el 0 y más chica que 1 medio? 1 sobre 3. Ahí va. 1 1 sobre 3 está acá. Sí, al ladito. Al ladito, acá me queda medio pegadito. 1/3. 1/3. 1/3 es un más cuarto. chico. ¿Eh? 1 medio. 1 medio es 0,5. 1/3 es 0,333. Y 1/4, por ejemplo, también estaría ahí. Bien. ¿Puedo Que sería poner 1 ¿cuál? sobre 4. 1 1 sobre 4. 1 sobre 4, yo lo podría poner acá también. ¿Y cuántos números podría poner ahí entre el 0 y el 1? ¿Qué te parece? Puedo ponerlo. Yo puse 1 medio, vos dijiste 1/3, después dijimos 1/4. ¿Puedo seguir poniendo números ahí? 3/4 no se puede. 3/4, sí. 3/4 Sí se puede. acá. Ahí estaría 3/4. Entre el 0 y el 1. Tengo el 3/4, el 1/4, el 1/3, el 1 medio. Sí. ¿Hay más? Y después vendría el 1. Ah, pero el 1 está acá. Yo te digo si hay alguno Sí. más entre medio. Por ejemplo, ¿dónde Y ubicarías? puede que sí. Sí, el 1/5, por ejemplo, ¿dónde está? Entre Ahí. el 1 y el 3/4. 1/5. O sea que, porque 1/5, por ejemplo, sería 1 sobre 5. que es 0,2. Es Sí. 1 dividido 5, 0,2. Es más chico que 1/4 todavía. 1/5 es más chico que 1/4. Y después podría poner 1/6, 1/7, 1/8, Bien. 1/9. Noveno. Décimo. Hasta llegar al 1. Bueno. Y si yo quiero, puedo seguir poniendo números, ¿viste? Porque le voy Bien. agrandando no sé si te acordás que el de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. No sé si te suenan esos nombres. Sí. Lo pongo acá. Numerador. Y este se llama denominador. Vos podés ir agrandando este de acá. 6, Sí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y seguís achicándote cada vez más. Pero siempre vas a estar entre el 0 y el 1. Bien. ¿Sabes cuántos números hay? Hay infinitos números entre el 0 y el 1. Yo puedo No seguir sabía. agregando y agregando y agregando y agregando y agregando. Y no paro porque llega un momento que no lo puedo dibujar. Pero los números están. Sí, son infinitos. Son Porque sí, infinitos. Y en todos los otros lugares de la recta también son infinitos. La pregunta que vamos a hacernos y que se hizo el hombre es, si los pongo a todos, imagínate que los pusiéramos a todos los infinitos racionales, a todas las fracciones que las pusieras ahí. ¿La recta quedaría completa o le quedarían agujeritos? si ponemos Todos los los números, todas las fracciones. todos, Imagínate que pongo las infinitas fracciones que hay. Las ubico a bien. todas en la recta. La pregunta es si todavía me faltarían números o ya está completa la recta. O sea, No, quizá falta. Si pones todos los números, todos, o sea, no te daría lugar. Porque podrías seguir. O sea, dibujándolo no podría, pero imagínate que uno pudiera ponerlos a todos. La pregunta es si la completa la recta o si la recta todavía queda con huecos. Acordate que cuando pusimos los naturales, por ejemplo,
quedaban de a uno en uno, ¿te acordás? 0, 1, y ahí quedaban un montón de lugares, ¿te acordás? Después Bien. pusimos los enteros, pusimos los negativos y los positivos. Igual la recta no quedó completa, porque No, como van de uno quedaron en uno, huecos. quedan lugares. Ahora yo empecé a completar entre medio, ¿viste? De los números. La pregunta es Sí. si hay algún otro número que no sean estos. ¿Vos conocés algún número que no se pueda escribir como una fracción? Que yo no pueda escribirlo como una fracción. Esa vendría a ser la pregunta. Pero la voy a poner acá. Los racionales completan la recta. O sea, todas las fracciones, si yo las pudiera escribir, ¿completan la recta o hay algún número que falta? Esa es la pregunta que quiero que pensemos, ¿tá? Bien. Voy a borrar acá arriba. Porque como son tantos, uno pensaría que ya la completo Sí. con esos. Vos misma lo dijiste. Si no los puedo ni dibujar porque no me da, llega un momento que ni No, puedo. no te daría no te daría el espacio. No daría el espacio, por eso uno pensaría, pero entonces completo todo, si los empiezo a poner, los completaría todo. El tema es que se descubrieron que no es cierto, que no completan la recta. Y si yo te digo, y capaz que te va a parecer medio loco, que si yo pongo a todos los números racionales, quedan más números sin escribir que los que puse. ¿Y por qué? ¿Viste que parece raro? Porque ¿cómo puede ser? Si pusimos casi todos los números, ¿no? No quedó ni lugar para dibujar. Y yo te digo ahora que hay más números que no puse que los que puse. Y yo te voy a presentar o te voy a mostrar algunos números a ver si vos los conocés. Bien. ¿Te acordás del número? No me acuerdo si lo hablamos, pero el número pi. Sí, Creo que lo habíamos 3,14. hablado. El número pi, ¿sí? Era un número que aparecía cuando uno trabajaba con cosas circulares. Creo que lo estuvimos Sí, hablando, así que para sí. medir la circunferencia, el diámetro entra pi veces. Creo que habíamos Sí, hablado de una lanita, que si poníamos una lanita, sí, entraba pi veces. El número pi es un número de este tipo así. 3,14, 15, 9. Y las cifras siguen. sí. Pero no siguen en un orden que yo sepa. O sea, no se repiten las cifras. No es que después del 15,9 venga un número conocido, sino que las cifras después del número 9 no se repiten en un cierto orden. Por eso que se dice que es un número que no es periódico. Periódico es cuando las cifras se repiten. Por ejemplo, si yo te escribo, en vez de escribirte así, te escribo así, mirá. Suponete que te pongo 3, 14 y después te empiezo a poner 14, 14, 14, Sí. 14. Este se llama número que es periódico, porque viste que esta cifra de acá se repite. Bien, Este se llama decimal periódico. ¿Por qué? Porque se repite. Pero este es un número decimal, pero no periódico. Ese tipo de números, los decimales que no son periódicos, están dentro de otro conjunto. Se les llaman números irracionales. ¿Está? Ahora, yo te mostré este que vos lo conocías porque capaz que en la escuela lo nombraron alguna vez. El sí, en tema el es, liceo. ahí va, bueno, el Sí. liceo. ¿Vos conocés algún otro número de ese tipo? No, No. no. Si entramos a preguntar, muchas personas van a decir que no conocen. Pero si yo a una persona le pregunto, ¿me podés decir
4 o 5 fracciones, como que más o menos la mayoría va a poder decirme 4 o 5 fracciones. Pero si yo te digo, decime 4 o 5 números de este tipo, en general, no solo vos, sino que no es muy común que las personas los conozcan. Y ahora yo te estoy diciendo que estos son más que los otros. No solo son más, sino que si los comparamos, ¿viste? A los dos conjuntos, es como una gota en el mar. La cantidad de números irracionales comparado con los racionales es como que vos compararas una gotita de agua con el mar entero. Sí, ya me venía. Te puede parecer medio loco porque estoy Sí, diciendo tal cual. que no conocemos a casi ninguno y resulta que ahora yo te digo esto. Sí, Te voy a presentar alguno más para que vos conozcas. bien. ¿Vos te acordás o alguna vez yo te hablé de raíz cuadrada? ¿Te suena eso? Así, esto, Sí, sí, lo hablamos, pero fue cortito lo que hablamos sobre la la, raíz cuadrada. la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es cuando vos estás buscando un número que al multiplicarlo por él mismo te dé 2, por ejemplo. Si yo te Bien, digo raíz cuadrada de 4, estoy pensando un número que al multiplicarlo por él mismo me dé 4. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 4? 2 por 2. 2 por 2. O sea que la raíz cuadrada de 4 es Es 2. 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. ¿Viste? Por eso raíz Sí. cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 2 es un número del tipo irracional. Es así. 1,4142 y las cifras siguen. No es un número entero porque no hay ningún número entero que multiplicado por sí mismo me dé Sí, 2. O de 2. sea que la raíz cuadrada de 2 es un número de este tipo. Y ahora Bien. todas las raíces cuadradas que no me den justa son números irracionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 8, hasta que llego al 9. Porque la raíz cuadrada de 9 Es 3. es 3. Ahí va. Es la única que sé. Bien. No, son todas las que dan justas. Las que dan Claro. justas son la de 4, la de La 9. del menú. Después tenés que saltar hasta el 16. Porque 4 por 4 es 16. Sí. Después tenés que saltar hasta el 25. Porque 5 5 por por 5, 5 es 25. 25. Y Sí. así sucesivamente. Dije, todas las raíces cuadradas que no sean esas, no dan justas, dan números del tipo irracional. ¿Y qué Bien. pasa? Si vos agarrás cualquiera de estos, imagínate, agarras este o agarras este, y le sumás un número entero o una fracción, cuando vos sumás una fracción o un número entero con uno de este tipo, el resultado que te da va a ser un número de este tipo. Porque las Ah, cifras que están después de la coma lo transforman en irracional. ¿Entendés? bien. Entonces yo agarro, por ejemplo, uno de estos, uno solo, y le sumo cualquiera de los otros que son infinitos y obtengo un conjunto infinito de números De números. irracionales, agarrando uno solo. Si agarro otro y le sumo, obtengo otra cantidad. Y así puedo obtener infinitas cantidades. Sí. Y Bueno, así y sucesivamente. así sucesivamente. Estos números nosotros los vamos a usar menos porque es más difícil trabajar con ellos, ¿viste? Pero yo quería que por lo menos los conocieran. ¿Tá? Sí. Voy a hacer un dibujo para terminar Bien. donde te voy a englobar a todos los números. ¿Tá? Esta es una forma de representar los conjuntos. Se hace un rectángulo, lo divido en dos partes. Esta la dejo un poquito más grande que esta.
Dentro de esto hago un círculo y acá hago otro círculo. ¿Está? Bien. Acá adentro voy a poner a los naturales, los primeros que vimos. Adentro del otro círculo pongo a los enteros, porque agarran a los naturales. Y adentro, en el cuadrado, pongo a Q. Y de este lado, yo creo que me olvidé de ponerte, el símbolo de irracional es la I. Ahí. ¿Tá? Entonces, si vos juntás ahora todos estos números, todos, la recta se completa ahora. Y la unión de todos los números se llaman los números reales. Todos. O sea, todos estos, junto con todos estos, completan la recta y forman los números reales. Ahí sí, ya no queda ningún hueco, ningún agujerito, la recta real. Por eso se le llama la recta real, porque están todos Bien. los números ubicados en la recta. Fíjate que, viste que hacemos dos rectángulos, porque si estoy acá, no estoy acá. Si soy de Claro. esta familia, no soy de esta. ¿Entendés? Son como dos familias. O soy irracional Sí. o soy O racional. soy racional. Ahí va. Soy irracional o racional. Si soy racional, puede pasar que esté acá o que esté acá. Eso sí. Yo puedo ser un natural, un entero, un racional. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Tá? Pero después vamos a poner algunos números en este diagrama. ¿Tá? Pero la idea de la clase de hoy era que conocieran los distintos tipos de conjuntos para que cuando yo les ponga alguna tarea, ¿viste? Basada en los conjuntos estos, tengan alguna idea. ¿Tá? Nosotros Bien. vamos a empezar a trabajar ahora con algunos de estos conjuntos para que lo vayan conociendo un poco más. ¿Sí? Y después lo vamos a meter a trabajar en profundidad, primero con los naturales, nada más. Solo con los naturales, que son los más conocidos, para conocer un poco las propiedades. ¿Tá? Después nos vamos a poner a trabajar con los enteros y después con los racionales, que son las fracciones. Ese más o menos va a ser el orden. ¿Tá? Pero ahora, Bien. durante la pandemia, vamos a estar trabajando primero un poquito con cada uno de los conjuntos, por arriba, ¿viste? Para conocerlos, y después empezamos a trabajar con los naturales. ¿Tá? Buenísimo. Vos tratá de esta semana completar lo que te quede y así la semana que viene vamos a arrancar con esto. ¿Tá? Buenísimo. Bien, yo lo voy a subir a Creo ahora la grabación, así les queda a los demás.